Gracias, Yeida, por ese hermoso himno. La gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Amén. En nuestras Biblias busquemos en Proverbios 3, del 9 al 10. Voy a leerlo y ustedes lo siguen con la vista. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora pongamos atención a la palabra de nuestro Dios. Feliz sábado para todos ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga. Eso sucede cuando no estamos acostumbrados. Gracias, hermanos. Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Esperamos de que en esta mañana podamos abrir su santa palabra y poder aprender de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Inclinemos el rostro antes de abrir la santa palabra. Señor y Padre nuestro, nuevamente acudimos al trono de la gracia en agradecimiento y en alabanza a ti, oh Dios, porque tú eres el Dios verdadero. Al abrir tu palabra, Señor, háblanos, que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser edificados espiritualmente. Oh Dios Santo, haznos sentir tu presencia en medio nuestro. En Jesús lo pedimos. Amén. La lectura bíblica nos da a nosotros la iniciación de lo que va a ser el tema en esta mañana. Vamos a hablar del tema de la mayordomía. Mayordomía abarca muchos aspectos en la vida de cada ser humano. Muchos de nosotros pensamos de que solamente hablar de mayordomía es hablar de dinero, de recursos. Pero qué lindo que en esta mañana la escuela sabática nos habló sobre la salud, cómo cuidar mejor nuestro cuerpo. Eso también es mayordomía. Cuando se habla del tiempo, también eso es mayordomía. Cuando se habla del hogar, eso es mayordomía. Cuando se habla de nuestras facultades, eso es mayordomía. Pero en esta mañana vamos a, como el título en su programa dice, dos mendigos. Y vamos a estudiar, vamos a contar dos historias. Y además de las dos historias, vamos a dar quizás un informe, un reporte de lo que ha sido nuestra iglesia en los 2 últimos años. Así que en base a eso, ustedes tendrán sus Biblias ahí en el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, los versículos 9 y 10, nos hablan de lo que es la vida en sí en general. La vida de nosotros consiste en dar y recibir. Por donde usted quiera ver la vida, siempre va a ser así, dar y recibir. Y aquí los versículos de Proverbios nos está diciendo justamente eso. Primero dice, honra a Jehová con tus bienes. Está diciendo de lo que nosotros podemos darle a Dios. Honrar a Jehová es dar a Jehová lo que Él se merece. Y sigue diciendo, con las primicias y todos sus frutos. Y luego dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Vamos a recibir lo que Dios va a querer darnos de acuerdo a lo que nosotros hayamos sido en cuanto a nuestra generosidad. Si vamos al mismo libro de Proverbios, en el capítulo 11, los versículos 24 y 25, nos dicen también la misma idea de lo que es tanto dar como recibir, pero aquí ya lo presenta en una forma de contraste. Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, hay quienes dan y luego reciben en abundancia. Hay quienes retienen
más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay de los que no dan y la consecuencia es pobreza. Y el versículo 25 dice, el alma generosa será ¿qué? Prosperada. Quien da, va a recibir. Y cuando hablamos de prosperidad, quiere decir va a recibir en abundancia. El que saciare, será saciado. El que da, va a recibir. La primera historia del primer mendigo la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 3. Y esta es una historia en un evento en el cual se desarrolla la historia en uno de los eventos más grandiosos del mundo religioso en el primer siglo. La visita del Espíritu Santo a la tierra después de que Jesús ascendió al cielo fue uno de los eventos grandiosos, como dije ya, en el mundo espiritual, en el mundo religioso. Si nosotros vamos a la historia en el capítulo 2 del libro de Hechos, los primeros versículos nos narra de ese grandioso evento de la visita del Espíritu Santo a esta tierra. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1 del capítulo 2 de Hechos, dice, estaban todos unánimes juntos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es la manifestación y ese evento tan grandioso cuando el Espíritu se hace presente en esa ocasión, en ese lugar con los apóstoles. Y ahí continúa el capítulo 2 hablando de las maravillas, de lo que el Espíritu Santo comienza a hacer a través de los discípulos quienes estaban en ese lugar, en el aposento alto allí. Inclusive el versículo 43 del capítulo 2 nos dice allí los resultados de ese gran evento de la aparición del Espíritu Santo. Versículo 43. Y sobrevino, ¿qué dice la Biblia? Gran temor. Dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Debido al tiempo no vamos a entrar en detalles allí, pero la pregunta sería, ¿por qué vino temor? ¿No era acaso un evento glorioso? ¿No era acaso un evento maravilloso que el Espíritu Santo se manifestara en aquellas personas que después, cuando salieron de ese lugar, hicieron maravillas ante la gente? ¿Por qué entonces, dice el versículo, sobrevino temor? ¿Perdón? Pecado. ¿Qué otro temor piensan ustedes que se menciona allí? Extraño, ¿verdad? ¿No sería un temor de sorpresa? ¿No sería un temor también como de reverencia? Lo que está sucediendo es algo tan grandioso, tan espectacular, que prácticamente no hay explicación. Las muchedumbres que están reunidas allí en Jerusalén, de diferentes lugares, diferentes países, escuchan a unos hombres que 3 años y medio atrás no eran sino simplemente pescadores allá en el mar de Galilea, al norte de Judea. ¿Y cómo es que ahora estos hombres, pescadores y letrados, los escuchan hablar, y cada uno de diferentes países, diferentes lenguas, lo escuchan hablar en sus propias lenguas? Cuando los apóstoles hablan, cuando Pedro habla, la gente le entiende lo que está diciendo, y la gente se pregunta, ¿y qué es esto? Y esta es la clase de temor. ¿Por qué? Porque están sorprendidos de lo que está sucediendo.
La segunda parte del versículo dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Además de hablar e impactar a cada uno de los oyentes, ¿qué maravillas y qué señales hacían los apóstoles? Y la respuesta la encontramos justamente en el capítulo 3, ahí siguiendo. Capítulo 3 del libro de los Hechos. A ver, las Biblias. Dice el versículo 1, y ahí comienza entonces la primera historia. Pedro y Juan, dos de los apóstoles, ¿a dónde iban? Iban al templo. ¿A qué hora? Algunas versiones 3 de la tarde, otras versiones dicen a la hora 9 del día. Es lo mismo. ¿Ok? ¿A qué iban al templo? A orar. Era el momento de la oración. Por eso les decía, estos eventos, o este evento en el cual viene la visita del Espíritu Santo, son eventos de aspectos religiosos, pero muy trascendentales, inclusive para nosotros hoy día. Así que estos dos varones de Dios se dirigen al templo con un propósito: ir a la casa de Dios a la oración. Y el versículo 2 nos introduce aquí el personaje. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Muchos de nosotros podemos fácilmente identificarnos con este individuo, por dos razones muy importantes. La dependencia. Este hombre dependía de sus familiares para que lo llevaran allí, a aquel lugar. Por sí mismo no lo podía hacer. Handicap. No podía valerse por sí mismo. Segundo, dependía también del buen corazón, dependía de la generosidad de los que por frente de él pasaban al templo, para solamente extender su mano y que ese buen corazón le indicara qué tanto le podría dar a este pobre hombre. Así que la profesión de él era mendigo. Dependía de quién lo llevara y dependía del buen corazón de la gente que pasaba allí al templo. Versículo 3. Este individuo dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. El relato nos dice de que solamente él vio a Pedro y a Juan, pero no quiere decir que esas eran las únicas dos personas que iban hacia el templo en ese momento. Quizás iba mucha gente, pero algo vio este hombre en esos dos individuos. Y no hay duda, de acuerdo al relato, por eso les hice el relato de lo que es el capítulo 2. Ellos habían sido llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que ellos reflejaban en su rostro, ¿qué era? El Espíritu Santo, y eso impactó a aquel hombre. Por eso dice, y cuando vio a Pedro y a Juan, les llamó la atención a este hombre el carácter, la forma, la felicidad, el rostro. Lo que ellos emanaban no era otra cosa que el fruto del Espíritu. Y entonces dice, su profesión era pedir. Dice, rogó que le diese ¿qué? Una limosna. Eso era lo que él estaba acostumbrado a hacer. Eso era lo único que sabía hacer. Esa era su profesión. Siguiente versículo dice que Pedro y Juan, fijando en él sus ojos, les dijo, míranos. Y esta es la parte interesante de la historia. Que Pedro y Juan no pasaron de largo
al ver quizás a una persona más allí, tal vez pidiendo limosna, pero ellos sintieron allí el impulso del Espíritu Santo a que atendiera las necesidades de este hombre. Y ellos ahora le piden la atención a este hombre. Dice, míranos a nosotros. Parece algo redundante. ¿Ya él no los había visto desde cuando venían un poco más lejos? Claro que sí. Dice, este hombre en el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan, ya él los había visto desde antes. ¿Por qué ahora dice Pedro y Juan, míranos a nosotros? Ellos quieren llamar la atención, que se olvide de lo que está pidiendo de las limosnas. Pero él no entiende todavía. Porque él lo que está es esperando que le den ¿qué? Una limosna. Eso es lo que él sabe pedir, eso es lo que él está pidiendo y eso es lo que él está rogando. Entonces, él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Ellos le llaman la atención, dicen, míranos. Y él efectivamente dice, estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Y yo supongo allí, imaginémonos a este hombre. Les mira las manos, les mira tal vez su bolso, a ver qué más tienen que ellos le puedan dar a este mendigo. Pero aparentemente, ¿qué ve él? No ve nada de valor que le puedan dar. Pero él todavía sigue esperando ¿qué? Una limosna. Y ahora viene el versículo 6, que es la parte central. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Y con estas palabras, ¿cómo se siente ahora este mendigo? Chasqueado, desilusionado, porque eso es lo que él está esperando. Y el apóstol le dice, mire, no tengo plata ni oro. Sí, él lo estaba ya viendo, de que le miró las manos, no llevaban bolso, no llevaban nada. Ellos cargaban una bolsita para las monedas. Vio que no tenían bolsita para monedas. Y ahora le confirma, no tengo oro ni plata. Qué desilusión para este pobre hombre. Lo único que espera es simplemente una moneda de todo corazón. Tal vez él pensó en un momento, ok, tal vez me va a decir, tranquilo, Dios te bendiga. Y eso era bueno, pero él esperaba ¿qué? Una limosna. La siguiente palabra no la pasemos por alto, que la dice el mismo apóstol, pero. Esa palabra pero, algunas veces tiene una connotación positiva y otras veces tiene una connotación negativa. Por ejemplo, cuando usted escucha a alguien hablar de alguna persona diferente, comienza esa persona a decir, no, fulano de tal es una persona muy trabajadora. O por ejemplo, cuando los suegros hablan de los yernos o de las nueras, no, ese muchacho es trabajador, ese muchacho es estudiado, pero. Y cuando viene ese pero, cambia todo el panorama de tanto negativo, tanto positivo que dijo ahora, ¿qué viene? Algo negativo. Aquí ahora, ¿de qué tipo es este pero? Es positivo, gracias. Tiene ahora la connotación positiva. Le está diciendo primero, no tengo plata ni oro, pero, y esto es lo que llama la atención a aquel hombre, pero, ¿qué le dice? Lo que tengo te doy. Y otra vez aquel hombre mira a ver qué es lo que tienen estos hombres. No ve nada. No ve nada. Pero él está esperando. Y viene lo lindo, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dos cosas. No olviden, levántate y ¿qué? Y anda. ¿Y qué pasó? Hasta ahí no ha pasado nada. ¿Sí o no? Hasta ahí no ha pasado nada. Son palabras solamente. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy.
levántate y anda. Pero ven acá, ¿y qué es eso? Ahora viene el siguiente versículo, el 7. Y tomándole, ¿qué? De la mano. Aquí viene, hermanos, la parte importante. No es solamente Señor te bendiga. Hay que darle la mano. Y no solamente darle la mano, sino levantarlo. Gloria a Dios. Eso es lo que hace Jesús y eso es lo que debemos hacer con las personas necesitadas. Dios te bendiga, pero levántate y ¿qué? Y anda. Y es donde vemos aquí cómo se combina la parte divina con la parte humana. Cuando ellos le dieron la mano y lo levantaron, ¿qué pasó con el hombre? Dice, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. ¿Qué decimos a esto? Gloria a Dios. Pregunta, ¿el mendigo recibió lo que esperaba? No recibió lo que él esperaba una moneda, una limosna. ¿Y qué le dio Dios? ¿Cuánto tiempo hacía que él caminaba? ¿No caminaba? Nunca, él no sabía caminar. Por eso tal vez el relato dice de que de la emoción, de ver que se pudo parar, dice que no anduvo. ¿Qué hizo? Saltó de la alegría, de la felicidad de que ahora lo que él estaba esperando no había recibido. ¿Pero qué recibió? Algo mucho mejor que tal vez lo había anhelado por su vida y tal vez, posiblemente él había ya perdido la esperanza porque tantos años y ahora el Señor le da lo que él no esperaba. Gloria a Dios por eso. Hermanos, nuestra iglesia puede ser que esté pasando igual, o a nosotros nos esté pasando igual. No sé por cuánto tiempo tal vez venimos pidiéndole al Señor. Si es como este hombre, tal vez le estamos pidiendo una limosna. Pero ¿qué nos quiere dar el Señor? Siempre el Señor, de acuerdo a lo que leímos en Proverbios, Dios quiere dar lo mejor. Y cuando Dios promete algo, Dios lo quiere dar en abundancia. Veamos ahora lo que ha sucedido en nuestra iglesia durante los 2 años pasados. Dios ha establecido en la iglesia adventista un plan especial. Le llaman plan de mayordomía, le llaman plan de presupuesto combinado y el Espíritu Profecía lo llama plan de benevolencia sistemática. ¿Qué entendemos por benevolencia? Viene de bueno. Viene de la primera parte que dijimos al comienzo. La vida consiste en dar y recibir. Benevolencia es lo que nosotros damos a Dios. ¿Qué quiere decir benevolencia sistemática? Constante. ¿Qué más? Se distribuyen por principio, por un principio, exacto. No ser benévolos por emoción. Las emociones son buenas, los sentimientos son buenos, pero no siempre debemos dar por emoción. Y, a ver, quiero hacerles aquí una presentación lo más rápido posible, corta, si esto funcionara. Estos aparatos. Hace un ratico funcionaba. A ver esto. Tengo 2 y ninguno de los 2 funciona. Va a tocar usar el tercero, arriba. Al otro lado. Por favor, lo pasan allá arriba.
Porque aquí ninguno de los dos funciona. Ok, este está funcionando. ¿Usted qué sabe de eso? Ok. Ok, vamos a hablar del plan de benevolencia sistemática. ¿Es ese el que está funcionando? ¿O es este? Es ese. Dicen que esto es duro para el campesino. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Salmo 24:1. Y aquí tenemos la lectura bíblica. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El Espíritu de Profecía menciona y dice, los ancianos, así que ustedes no se preocupen, los que no son ancianos no se preocupen por esto. Este es para los ancianos, y allá me mira mal el primer anciano. Los ancianos y dirigentes de la iglesia tienen el deber de instruir a la gente acerca de este asunto tan importante y deben poner orden en las cosas. Lo siguiente no lo leo. Los pastores, ¿qué deben hacer? No. Los pastores mismos deben ser estrictos en que los demás cumplan con esta labor. Ah, no. Los pastores mismos deben ser estrictos en cumplir la letra de las órdenes de la palabra de Dios. ¿Ok? Los ancianos que enseñan y los pastores que cumplan. O sea, ellos van a dar la orden y nosotros vamos a cumplir. Ok. Dios ha establecido ¿qué? ¿El sistema de qué? Entonces, no son los ancianos, no es el pastor, no es la junta de iglesia, no es la conferencia general que ha establecido el plan de benevolencia. Es Dios mismo. Dice, ¿para qué? Para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su creador, de carácter generoso y desinteresado, y para que al fin pueda participar con Cristo de eterna y gloriosa recompensa. ¿Qué quiere darnos Dios? Y a veces nosotros nos concentramos en la poca limosna que a veces necesitamos aquí en esta tierra, pero Dios nos quiere dar algo más grandioso. La benevolencia práctica dará vida espiritual a millares de los que nominalmente profesan la verdad. Hemos estado hablando aquí acerca de reavivamiento en esta iglesia, ¿sí o no? Y aquí vemos, dice, la benevolencia práctica dará vida espiritual. ¿Queremos vida espiritual? Aquí está el secreto. Pero me preocupa las siguientes palabras. Dice, vida espiritual a millares que nominalmente profesan. Yo no sé, pero ayúdenme a entender qué es eso de nominales y qué es eso de los que profesan. Porque eso me cuesta a mí entender, ¿oyó? Después hablamos de eso. En el trato de Dios con los judíos, ahora vamos al tiempo antiguo, con los judíos y con su pueblo hasta el fin. Ah, nosotros también nos incluye, ¿no? Ok. Hasta el fin del tiempo, dice, Él requiere, ¿qué? Una benevolencia sistemática. No es la junta de iglesia, no es la tesorera ni el pastor. Es Dios mismo. Dice, en proporción a las entradas. Qué Dios justo, ¿verdad? El que más tiene, más da. Y el que menos tiene, menos da. Ok. No se debe hacer la benevolencia sistemática una compulsión. O sea, esto, hermano, esto no es nada obligatorio, por favor. Pero yo tengo que hacérselo saber a ustedes. Dice, no debe hacerse la benevolencia sistemática una compulsión sistemática. Lo que Dios considera aceptable son las ofrendas voluntarias. La verdadera generosidad cristiana brota del principio del amor agradecido. Los cristianos deberán actuar dirigidos por principios, no por emociones, fijos, siguiendo el ejemplo de abnegación, sacrificio dado por el Salvador. Y ahora viene lo nuestro. Aquellas iglesias que son más sistemáticas y generosas en sostener la causa de Dios son las más prósperas espiritualmente hablando. ¿Ok? Se dice de que la mayordomía es el termómetro espiritual de la iglesia. Así que
Esta es una manera como se mide la espiritualidad de la iglesia. Entonces, las iglesias son aquellas iglesias que son más que sistemáticas. ¿Y qué más? Y generosas. Son las que van a tener prosperidad espiritual. Si el plan de benevolencia sistemática fuese adoptado por cada persona y llevado a cabo, habría una constante provisión en la tesorería. Ok, ahora vamos a ver aquí cómo ha sido nuestra iglesia en estos tiempos pasados. La iglesia de Melbourne. Vamos a hacer un breve análisis de los diezmos y las ofrendas de nuestra iglesia. ¿Cómo fueron los diezmos en el año 2013? Ahí tienen las cifras. El total y un promedio mensual. ¿Ok? Luego ahora vemos gráficamente cómo ha sido la tendencia. ¿Ha sido buena noticia o mala noticia? Se ve una tendencia a crecimiento. Me parece que eso es bueno, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa con los diezmos? De eso, los diezmos no queda nada aquí en nuestra iglesia, pero pasan por la tesorería y se manda a la conferencia. Sin embargo, lo tenemos como estadística, pero de eso nosotros no usamos nada. ¿Está bien? Ahora vamos a ver de lo que nos queda a nosotros. ¿Sí o no? Le llamamos lo que es la ofrenda de presupuesto de iglesia. A ver, ¿cómo fue el año pasado? Esa es la cantidad, las cantidades. Y ahí tienen el promedio mensual. Procuren, si no se memorizan todas las cifras, procuren memorizarse el promedio mensual. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Entonces ahí tenemos ya, vimos los diezmos, ahora vemos el presupuesto de iglesia. Y ahí vemos entonces gráficamente cómo ha fluctuado. ¿Ha tenido la misma tendencia que los diezmos? No. Oh, ¿mala noticia o buena noticia? Ok. Ahora vamos a hacer una comparación de los dos. Alguien dice, no podemos comparar manzanas con peras. Pero vamos a hacerlo aquí con un propósito. Ya les voy a explicar por qué. Este es el análisis entre diezmos y presupuesto combinado, presupuesto de iglesia. Ahí están las cifras de lo que ya les mostré, de diezmos y ahora de presupuesto de iglesia. ¿Ok? Podemos ver las dos cifras. ¿Qué quiere decir esto? Ahí tenemos ahora la forma gráfica. Las barras rojas son el diezmo, las barras azules, las ofrendas que quedan aquí en la iglesia, las que con nosotros operamos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué lo estamos comparando de esta manera? Porque al nosotros comparar los diezmos con esas cantidades y el presupuesto de iglesia, nos dice a nosotros que por cada dólar que entró de diezmos, ¿cuánto entra de ofrendas locales? Por cada dólar, ¿cuántos centavos entran? Ok, memoricen ese número, 51 centavos entran de ofrendas que quedan locales por cada dólar que se manda a la asociación de diezmos. ¿Se les olvidará ese número? Lo vamos a comparar más adelante. Esto es, ¿de qué año? 2013, ok. Ahora vamos al 2012, porque ahora sí podemos comparar un año con el otro, ¿verdad? Ahí tenemos las cantidades de lo que fue el 2012, los diezmos. ¿Está bien? Y ahí la vemos la forma gráfica, como algunos meses fueron bastante buenos, otros fueron bajitos, pero esa fue la tendencia en el 2012. Ahora vamos con el presupuesto de iglesia. Ahí están las cifras del 2012. ¿Se acuerdan las cifras del 2013? Ok. Ahí, perdón. Ya lo vamos a comparar. Ahí vemos la tendencia gráficamente de cómo fueron las ofrendas locales en el 2012. Ahora, y como hicimos con el 2013, vamos a hacer con el 2012. Comparar los diezmos con el presupuesto de iglesia. Y ahí entonces nos va a dar a nosotros, por cada dólar que entró de diezmos en el 2012, ¿cuánto creen que entró para la iglesia? $68. ¿Cuál es la diferencia entre el 2013 y 2012? 17 centavos menos entraron por cada dólar de diezmos el año pasado comparado con el 12. ¿Buenas noticias o malas noticias? Son malas noticias.
se ha disminuido. Ok. De esta manera, hermanos, ahora queremos comparar los diezmos tanto del 2012 con el 2013. Ahí están los diezmos del 2012 y esos son los diezmos del 2013. ¿Buena noticia o mala noticia? Buena noticia, esas son buenas noticias. Y ahí vemos la gráfica. Las barras azules son 2012 y barras rojas 2013. ¿Ok? Ok. De igual manera vamos a hacer con los presupuestos de iglesia. Ahí tenemos las dos cifras, los 2 años. Buenas noticias, malas noticias. Qué extraño, ¿no? Fue menos el año pasado. Y ahí vemos las gráficas ilustrándonos ese asunto. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Que recuerdan que Jesús dijo en cierta ocasión, es bueno hacer esto sin dejar hacer aquello. Gracias a Dios el Señor nos ha bendecido, quiere decir en nuestros trabajos, y hemos devuelto a Dios lo que a Él le corresponde, los diezmos. Pero ¿qué ha pasado con las ofrendas, con lo que queda aquí? Ahí vemos ya la diferencia, ¿verdad? Quisiera ahora mostrarles más o menos en lo que fue el 2013 una comparación entre los ingresos totales y los gastos. No fue tan mal, porque quiere decir de que en todo el año pudimos gastar menos de lo que recibimos, y eso es buena noticia, ¿verdad? Ok. Ahí lo vemos gráficamente. Cómo fueron los gastos y los ingresos en comparación de los dos. Así que, hermanos, eso es más o menos el reporte de lo que han sido estos 2 años en cuanto a lo que hemos sido nosotros, en cuanto a nuestras ofrendas y nuestros diezmos. ¿Cómo lo ven? Quedaron sin palabras. Veamos el del 2012 también. ¿Qué pasó con 2012? Comparación de 2012 con 2013, tuvimos mejor 2013 en cuanto a gastos e ingresos, ¿verdad? Pero en el total, ahí es donde hemos fallado, ¿verdad? Así que esto es la forma gráfica de lo que ha sido nuestra iglesia en estos 2 años. ¿Cómo se sienten? ¿Listos para ir a almorzar? Ok. Debido al tiempo y a otras estadísticas, ya más o menos les mostré cuántos son los ingresos y cuántos son los gastos. Quizás esto es solamente el inicio de reportes que vamos a estar dando a la iglesia frecuentemente de cómo vamos nosotros evolucionando. Y lo que dice el pastor, quizás en una próxima reunión que vamos a hacer en el próximo mes, les vamos a presentar más detalles. ¿Ok? Así que por ahora, reciban esto como una manera de información de lo que es la parte informativa de cómo ha sido nuestros 2 años anteriores. Yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero el título del tema son 2 mendigos. Ya vimos la historia de un mendigo, ¿verdad? La hermana se ríe. Quiero terminar con la historia de otro mendigo. No está en la Biblia. Quizás no sea una historia real, puede ser que sea real, no lo sé. Pero lo que importa es la lección que podamos aprender. Y es la historia de un rey muy bueno, muy generoso, que no es la historia de todos los reyes antiguos. Pero este hombre era muy generoso, muy amable, muy humanitario, y siempre quería de que los súbditos de su reino pudieran tener de él lo mejor que les podía dar. Para lograr eso, pensó que en alguna ocasión hizo el plan con sus súbditos de que él quería visitar a todas las poblaciones, ciudades pequeñas y grandes de su reino. Así que puso a sus súbditos a trabajar en eso y comenzó su labor de visitar cada una de las poblaciones.
El tiempo pasó y él estaba logrando lo que él se había propuesto. Y todo el mundo en su reino estaba contento y feliz. Pero había una población por ahí ya bien retirada. Y ellos se habían olvidado lo que el rey les había prometido, que él los iría a visitar. Así que el rey, en su programa, llegó el momento cuando debía visitar esa población, una aldeita pequeña. Dijo a sus súbditos, por favor, manden el aviso y la fecha cuando yo voy a estar allá. Cuando esta gente recibió la noticia, quedaron sorprendidos, porque el rey estaba cumpliendo lo que había prometido. Así que comenzaron todos inmediatamente a hacer los preparativos, a organizar, a planificar la visita del rey a ese lugar. Pronto la noticia se regó por todas partes y todo el mundo comenzó a trabajar, a organizar y entre tantas cosas, arreglar las calles, pintar las casas, arreglar los jardines, las áreas verdes, todo estuviera lo mejor presentado porque su soberano, su rey, estaría en ese lugar. La escuela, los niños, todo mundo, los de negocios, todo mundo trabajando y organizando para que ese día fuera todo un éxito, la visita del rey y su séquito. La noticia también llegó al mendigo del pueblo. Ustedes saben que siempre en cada pueblo hay un mendigo. Y él, donde quiera que iba, siempre escuchaba lo mismo. La fecha cuando el rey iba a venir y todos los preparativos que estaban haciendo. Y esto comenzó también a entusiasmarlo a él. Así que él comenzó también a hacer su propio plan. ¿Y qué pensó él? Dice, ok, lo que voy a hacer es, se averiguó por dónde y qué lugares iba a estar el rey. Por qué calles y específicamente los detalles por dónde iba a pasar el rey. Y él se propuso de que él quería tener una entrevista directa con el rey. Quería verlo, quería saludarlo, quería hablar con él. Así que estudió detenidamente dónde sería el mejor lugar y lo escogió y comenzó a hacer sus propios preparativos y a nadie le contó. El día llegó, el rey llegó, todo fue alegría, todo era fiesta, todo el mundo contento, comida, programa, discursos, regalos, pólvora, música, todo como había sido programado. La población, el rey, todo el mundo estaba contento y también el mendigo estaba contento. Y él había escogido su lugar, así que estaba esperando solamente su momento. El día pasó y toda la celebración cuando de pronto ya el rey está por despedirse y comienza a hacer su recorrido de salida. Cuando de pronto a lo lejos ve a aquel hombre al mendigo y le llamó la atención porque él estaba justamente en un lugar estratégico. Así que el mendigo saluda al rey, le hace la venia y el rey entonces también le contesta el saludo y hace de que su carroza se pare. ¿Qué piensan que hizo el mendigo? ¿A qué estaba acostumbrado a hacer el mendigo? Así que, ¿qué es lo primero que hace? Extiende la mano, porque eso es lo que él está acostumbrado a hacer. Y cuando tenía la mano extendida, el rey con toda la calma le dice, hijo mío, ¿qué tienes tú para dar a tu soberano, al rey? Y esto sorprendió al mendigo. No esperaba de que el rey le pidiera algo a él. Y con los ademanes, como dice el pastor, con ese 52% de language, de body language, le dice el mendigo al rey, soy mendigo, no tengo nada que darte. Y el rey lo entendió y le dice, sí, todo súbdito en mi reino tiene algo que dar a su rey. Así que, ¿qué tienes tú para dar a tu rey? Y ya se pueden ustedes imaginar, la carroza allí parada, él y toda la gente allí observando aquella escena.
Así que lentamente este mendigo llevó su mano derecha a la parte de atrás y tenía un bolso terciado, pero el bolso lo tenía en la parte de atrás. Así que no pudo escaparse y comenzó entonces ahora a llevar su mano allí al bolso. Tocó 2 naranjas, un pedazo de pan, más al fondo, una bolsita, sí, una bolsa de arroz le habían dado. Como pudo, abrió la bolsa y con 2 dedos agarró y sacó lo que sus 2 dedos podían sostener de arroz. Y cuando saca la mano, la extiende, baja, y el rey le dice entonces a uno de sus séquitos que le reciba lo que él le va a dar. Y lo pone en la mano, y el hombre le lleva al rey 3 granos de arroz. Le dice el rey, ¿te das cuenta? Sí tenías algo que dar a tu rey. Y el rey se da media vuelta y habla con el tesorero y le dice, por favor, 3 moneditas de las más pequeñas de oro para ese hombre. Y efectivamente, el tesorero saca sus 3 moneditas, se las da, y cuando el mendigo las recibe y brillan esas 3 monedas de oro, da vuelta a su bolso y quiere quitárselo y entregárselo al rey. No, hijo mío, le dice, tu rey solamente recibe de lo que de buena voluntad sus súbditos quieren dar, y de eso mismo el rey recompensa a sus súbditos. Y aquella carroza inició el viaje, pero el rostro de ese mendigo, triste, desilusionado, porque la única oportunidad de su vida la había perdido. Aquella oportunidad de ya no ser ese mendigo del pueblo había pasado. Hermanos, que no nos pase a nosotros como ese mendigo, como la historia del primer mendigo. Dios quiere darnos cuánto. ¿Depende de Él o depende de nosotros? Que Dios nos ayude, hermanos. Usted y yo que nos estamos preparando para el reino de los cielos. En esta tierra demostraremos si estaremos aptos para estar donde hay abundancia, sobreabundancia. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son los que Dios está preparando para su pueblo. ¿Será que de aquí en adelante nuestra actitud podría cambiar en cuanto a lo que damos y recibimos? Que Dios nos ayude, hermanos, porque Dios quiere dar a nosotros grandes bendiciones. Mientras cantamos el himno que nos van a anunciar, vamos a pensar en las palabras del himno. Y si usted siente en su corazón de que de aquí en adelante su vida debe de cambiar y que Dios quiere darle a usted un espíritu de generosidad, al final usted puede pasar aquí adelante y vamos a tener una oración de reconsagración al Señor. Que Dios les bendiga. Pongámonos de pies, por favor, para entonar el himno número 261. Pórtese.
Vamos a esperar por la letra un poco. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Él confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye Cristo mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. ¿Cuántos estamos dispuestos a rendirnos al Señor? Vamos a tener una oración. Señor y Padre nuestro, gracias, oh Dios, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Tú quieres, oh Dios, dar bendiciones en abundancia a cada uno de nosotros. Pero Señor, muchas veces somos, por culpa de nosotros, no recibimos más. Quizás no sabemos pedir. Quizás no tenemos fe. Quizás no sabremos administrar. En fin, cualquier razón que sea, Señor, queremos sobre todo pedirte perdón. Pero Señor, queremos rendirnos a ti, entregarnos a ti tal como somos, indignos pecadores. Pero Señor, con todo lo que tú nos concedes, la salud, el tiempo, los recursos, la familia, queremos entregarlo todo a ti, oh Señor.
Permite de que esta iglesia, Señor, pueda seguir creciendo espiritualmente como lo estamos haciendo hasta ahora. Grandes cosas tú quieres hacer con este pueblo en este lugar. Queremos ser luz a nuestra comunidad. Queremos sentirnos felices, Señor, de que estamos haciendo una obra para ti. Por eso nos entregamos en esta mañana. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Toma nuestras vidas, transfórmanos, cámbianos y prepáranos para el reino de los cielos. En Jesús lo pedimos. Amén.